Día de aperturas. Creo que ha sido un día con una calidad muy baja de juego, pero con ideas de apertura muy interesante, y voy a intentar explicar los errores detrás de esas aperturas. Empezamos con el Nakamura Sindarov. Nakamura juega D4 y contra D5, C4, E6, caballo C3. Como ya dije, es muy probable que a Sindarov le estuvieran esperando después de la jugada alfil E7, que ya hizo anteriormente. Pero aquí hizo C6. Y entonces Hikaru entra en un momento en el que él tiene que decidir. ¿Se entra en el lío con E4, el gambito Marshall, o lo evita bien con caballo F3 o bien con E3? Y claro, él consideró que en la situación del torneo en la que está y que debe ganar a Sindarov, la mejor forma era entrar en un duelo directo y confiar en su preparación. Y le salió fatal. Y voy a explicar por qué. Entonces, hizo E4 y aquí entonces siguió con D por E4, caballo por E4, alfil B4, alfil D2 es la línea principal, dama por D4, alfil por B4 y dama por E2. Y aquí hay dos variantes principales. Una es alfil E2 y la otra es caballo E2. Caballo E2 se considera que es tablas después de esta bonita línea. Caballo A6, alfil F8, caballo E7, alfil por G7 y caballo B4, seguido de caballo D3. Esto es una línea forzada que lleva las tablas. Entonces, si tú quieres jugar a ganar, haces alfil E2. El negro hace caballo A6 atacando el alfil, ya que si inmediatamente come el peón de G2, aquí el problema es que viene alfil E3, dama G5, caballo E2, y en caso de caballo A6, esto puede parecer prácticamente lo mismo que la partida, pero este alfil es flexible. Entonces podemos hacer torre G1 seguido de alfil C3. Y las blancas están mejor. Es muy importante entender los órdenes de jugadas. Entonces, contra alfil E2, caballo A6 para definir el alfil. Y aquí, alfil A5 se considera línea principal, pero alfil D6 también es una de las líneas más principales. Y contra dama por G2, la línea principal siempre se había considerado la jugada dama de 2. Y alguno dirá, ¿cómo que dama de 2? Sí, la idea es que si dama por H1 viene en roque largo. Y en caso de dama E4 saliendo con la dama, hay varias jugadas de alfil molestas. Entre ellas alfil E7 y dama de 8 es mate. Y en caso de F6 vendría dama de 8, rey F7, alfil H5, G6 y jaque mate. Por lo tanto, dama de 2 es una jugada muy venenosa donde la variante principal es E5 y, según mis análisis, las negras igualan, aunque tienen que saberse algunas variantes. Sin embargo, en el último año, alfil F3 se puso de moda. Sobre todo en 2023 hubo una partida de Abdusattorov con Erigaisi que puso esta línea de moda. ¿Y cuál es la idea? La idea era que después de dama G5, caballo E2, caballo E7, las blancas juegan caballo G3, con idea de hacer la jugada caballo E4. Y aquí Nakamura cometió un error de preparación bestial. ¿Por qué? Él decía que no había partidas con la jugada en roque corto. Y es totalmente mentira. Hay una partida con enroque corto que incluso podéis encontrar en la base de datos de Lichess, y también hay partidas entre ordenadores con la jugada enroque corto. Y claro, aquí viene uno de los problemas de analizar solo con el módulo de variantes, y es que no pensamos en las jugadas obvias. Y claro, tú aquí la jugada enroque la tienes que analizar, porque es la jugada más obvia. Me enroco y sigue la partida. Pero claro, el módulo da la jugada E5, da la jugada caballo F5, y claro, estas son variantes muy complejas en las que el blanco tiene opciones. Pero claro, Nakamura no analizó la obvia enroque corto. Y claro, el módulo de análisis no la da, pero es que es interesante igualmente. De hecho, cuando tú dejas al módulo en una profundidad muy alta, ya considera enroque una jugada tan buena como cualquier otra. Y claro,
no puedes estar en esta posición y no saber lo que va a pasar. Nakamura empleó un montón de tiempo e hizo la jugada H4, que desde el punto de vista práctico pierde la partida, en mi opinión, porque ya es muy difícil de jugar. Claro, ¿qué era lo que tenía que hacer? Entonces, Nakamura tenía que hacer la jugada caballo E4 primero. Por supuesto, él calculó. ¿Y qué habrá visto? Dama 5 jaque, B4. Y yo lo que supongo que pasó es que o bien no sabía caballo por B4, que es una línea muy forzada, o no sabía muy bien cómo jugar en dama de 8. Porque dama de 8, si tú no la conoces, parece que te estás quedando mal. Porque, claro, tú haces torre G1, te hacen caballo G6, y tú piensas, a ver, es que si alfil por F8, dama por F8, hago A3, me hacen E5, me sacan el alfil. En la práctica parece súper fácil de jugar con negras. El módulo dice que con dama de 6 este final está igualado. Pero en la práctica estos peones están viniendo, parece muy feo. Por eso digo que tú, si llegas a enroque y no te lo sabes, lo normal es perder. Por eso digo que esta partida en parte la ha perdido de preparación y, bueno, mal trabajo de sus analistas y, bueno, también mal trabajo de Nakamura por no mirar la jugada en enroque. Tú cuando revisas un archivo tienes que revisar, a ver, cuáles son las jugadas obvias. Y nada, hizo la jugada H4, le metieron dama 5, hizo B4, caballo por B4, enroque corto y le hicieron torre 8. ¿Y qué sucede? Que cuando hacemos dama de 2 para clavar el caballo, nos hacen C5. Y en caso de la jugada A3, pues vendría caballo C6, estaría todo defendido, las negras tienen 3 peones y la posición está casi ganada. Y bueno, la verdad que aquí la partida ya no tiene mucha más historia, honestamente, porque el negro tiene 2 peones de más, el blanco tiene algo de compensación, pero es todo con jugadas de módulo. Y claro, Nakamura ya con 42 minutos contra hora 35 de Sindarov, sin saber la apertura, pues este era un escenario muy difícil. Hizo la jugada torre de 1, Sindarov aquí pensó e hizo la la única jugada que tiene lógica, porque necesitas mover el caballo, ya que si tú haces esta jugada te comen y alfil E7 y luego te dan mate del pasillo, entonces caballo F5 es casi como única jugada para tener todo defendido. Y caballo por F5, E por F5, y claro, ahora aparentemente, después de F4, caballo C6, Nakamura hizo rey H1 interesante, y contra caballo D4, que le están poniendo un tapón, pues es que ya muy difícil. Es que el módulo dice que puede, a lo mejor podía haber hecho aquí alfil por C6 y haber intentado algo en esta posición con alfiles de distinto color, pero es que el rey está muy débil y directamente es muy difícil. Y bueno, hizo rey H1 y le hicieron caballo D4, torre G1, G6 para evitar el mate, alfil D5 y aquí ya le jugaron de manera forzada. Alfil E6, alfil por B7, caballo 2, doble a la dama y la torre, dama de 2, cambio de damas, caballo por, y intentó entrar en este final a ver si podía hacer tablas, pero hay un problema, que después de alfil C4, alfil E3, alfil por, este peón está pasado, las negras van a crear otro peón pasado y al estar tan alejados los peones pasados, el rey se tiene que quedar en un flanco, el alfil se queda en el otro y el rey negro se va a dirigir al flanco en el que esté el alfil y ganar el alfil. Y esto fue lo que pasó, simplemente F4, F6, intentó hacer un bloqueo de alguna forma Nakamura, pero ahora viene H6 seguido de G5. Y cuando hace rey G3, bueno, hizo alfil D5, alfil A3 y ahora alfil E4. La idea de Sindarov era primero tener el peón de F5 defendido y una vez vino alfil C1, comen H4 y Nakamura abandonó porque después de rey por H4 el rey se va a dirigir hacia el flanco de dama, va a ganar el alfil y con este peón y el alfil las negras ganan. Una partida que no ha tenido mucha historia, la verdad. ¿Por qué? Porque se decidió prácticamente todo en la apertura, un fallo de preparación y si no te lo sabes, las cosas salen mal. Es lo que tiene,
meterse en variantes muy directas. Así que podríamos decir casi con toda seguridad que Nakamura con... que tiene 0 puntos, ¿no? Bueno, tiene menos 2. Ya es muy difícil que gane este candidato, a no ser que cosas raras pasen. Y nada, ahora a seguir jugando hasta el final. A crear contenido, como le gusta decir a él, ¿no? Y vamos a pasar ahora a la partida de Weiji y Anish Giri, que terminan tablas, pero la verdad que desde el punto de vista teórico es súper interesante, porque parece que la catalana está teniendo problemas. De hecho, Giri le está contestando con las blancas, ¿no? KF3, alfil E7, enroque corto, D4, ¿no? Y llegamos a la variante principal de la catalana, y ahora debo decir que me sorprendió muchísimo Weiji. D por C4, dama C2, A6, A4, alfil D7, dama C4, y aquí durante años todos los grandes maestros hemos hecho prácticamente alfil C6 sin pensar. Pero Weiji salió con la jugada C5, que yo debo decir nunca en mi vida la había visto, pero hay alguien por aquí en online que la ha jugado mucho y ha tenido buenísimos resultados. Yo honestamente no la conocía. International Patzer. Y tiene un montón de partidas con esto, de 2021 ya. Y la idea es muy sencilla. La idea es hacer D por C5, alfil C6... y a continuación hacer caballo D7 y comer el peón de C5. Más simple, imposible. Estaba intentando yo caballo E5 para intentar comer la pareja de alfiles, pero después de caballo C6, caballo por D7, caballo por D7, pues esta posición parece que más o menos está igualada. Porque si D por C5, sigue caballo por C5 con idea de algún caballo A5 y parece que más o menos está igualada. Pero tal vez caballo E5 puede ser el mejor intento. Porque después de por C5, alfil C6, y la verdad que la posición es muy fácil, porque después de caballo C3, la idea no es hacer caballo D7, porque nos hacen B4 y nos consolidan el peón, sino que la idea es hacer A5 seguido de caballo D7 y comer el peón. Y la verdad es que parece medio imparable este plan. Y nada, el blanco va a tener que encontrar ideas aquí para hacer la catalana jugable. Este torneo se le está poniendo muy difícil ya. Y claro, hicieron caballo E5 las blancas para intentar, después de esta jugada, poner el caballo en D3. Y claro, Giri pensó, a ver, es que si me hacen torre C8, meto dama B5 y me como este peón. Pero claro, aquí Weiji pensó y hizo caballo por C5. Muy buena. Y contra caballo por C5 hizo dama C7, aprovechando la alineación. Y contra alfil E3 hizo torre C8. Y la idea es comer en C5 a la siguiente jugada. Giri hizo caballo E4 y le comieron dama por E4 y alfil por C5. Y lo que sucede es que si en caso alfil por C5, dama por C5, dama B7, sigue torre B8 seguido de torre por B2. Giri intentó torre C1 y le hicieron B6 y aquí hizo torre D1. Ya una jugada diciendo, bueno, hacemos tablas. Podía haber intentado por lo menos hacer esta jugada e intentar presionar la debilidad. Es muy poco, pero yo qué sé, por lo menos intentar poner algo de presión. Porque claro, hizo torre D1, le hicieron dama E7 y nada, y cambiaron aquí y bueno, hicieron tablas poco después. Giri puso la torre en séptima, pero hicieron G6, dama C3, bueno, cambiaron y hicieron tablas poco después. Tampoco tiene mucho misterio, porque B6, ahora se acercó el rey, torre B7 primero y rey D7 y se cambió todo. Bueno, aquí el blanco puede hacer torre A3, pero queda muy pasivo, ¿no? Y nada, entonces simplemente se simplificó. Y nada, entonces esta línea de la catalana, ojito, porque se va a poner muy de moda este C5 y las blancas van a tener que encontrar algo. Pasamos ahora a la partida de Sipenko y Pragananda, que terminó en tablas, pero fue una partida un poquito rara por parte de Sipenko. Me parece que está fuera del torneo, porque o bien no se acuerda o bien algo le pasa porque está jugando muy raro.
Bueno, aquí hacen la variante 3, ¿no? Que hay muchos que le llaman el sistema Keimer, jugar así. Caballo F6, C4, E6 y B3. Y aquí, este orden de jugadas, de hecho, Keimer aquí, el Keimer es con caballo C3 aquí. Y la idea de caballo C3 es que si te hacen C5, tú comes en D5. En caso D por D5, pues haces D4 y juegas este tipo de posición, o haces alfil B5, y en caso de caballo por D5, haces caballo por D5, E por D5, y aquí hay una variante súper interesante que le gustaba mucho al niño Antón, que es B4, con una posición súper complicada e interesante. Pero claro, decidió hacer B3 aquí. Praganandá. Y claro, con este orden, a día de hoy ya no se hace con blancas porque te hacen C5. Y contra alfil B2, caballo C6. Y de hecho con esto hubo bastantes partidas en 2021 y digamos que las negras hacían tablas con bastante comodidad. Una línea principal es C por D, alfil E2 y ahora la jugada D4, para evitar D4. Esto yo ya lo tenía analizado desde hace bastante tiempo. Y claro, alfil E7 aquí, pues es jugable, pero digamos que ya es un poco lo que quieren las blancas. Entonces no sé muy bien cuál era su preparación. Y claro, después de alfil B2, en roque corto, aquí Prag hizo alfil E2, interesante, C5, C por D, caballo por D y caballo C3. Y aquí ya vemos que Siphenko había pensado mucho y no sé muy bien dónde gastó el tiempo. Yo creo que directamente se estaba liando con los órdenes de jugadas y no sabía muy bien lo que estaba pasando. O a lo mejor se dio cuenta que hizo alfil E7 demasiado rápido, no lo sé. Pero me parece que está muy poco fresco y que no se está acordando bien de las líneas. Y al entrar aquí, caballo C3, la línea principal de siempre es caballo C6 y aquí hay un dama C2 con unas líneas muy interesantes y complejas. Pero aquí hace B6 y claro, aquí caballo... Uy, perdón, que le di a la tecla mal. B6, caballo por D5 y ahora estás obligado a hacer E por D. Y esta posición, después de enroque corto y seguido de D4... A ver, que el módulo de análisis da igualdad, pero que se considera que en la práctica es un poco más fácil para el blanco y sin ningún riesgo. Y aquí hace otra cosa súper rara Siphenko, porque generalmente el plan en estas posiciones es poner cada en C6 alfil en E6. Pero él puso el alfil en E6 primero y contra D4 puso el caballo en D7, que al parecer había sido jugado en el pasado, este tipo de posición, pero honestamente es una posición un poquito peor. ¿Por qué? Porque no tienes control de D4, no puedes hacer C4. Una elección muy rara. Y bueno, yo aquí habría hecho torre C1, honestamente, pero Prag se fue a alfil A6. Yo habría hecho torre C1, y si el negro juega con caballo F6, aquí ya podemos hacer D por C. Porque si B por C tenemos alfil por F6. Por lo tanto, después de torre C1, ahora las negras tendrían que encontrar una jugada como continuar. En caso de torre C8 ya podríamos hacer alfil A6. En caso de alfil D6, a veces tenemos ideas como D por C y E4. Y luego B4. Esto es una forma muy típica de jugar estas posiciones. Por lo tanto, no sé. Aquí me parece que Prag tampoco conocía muy bien la posición. Y bueno, hizo alfil A6, que no es mala, pero bueno, te hacen caballo F6, dama E2, alfil D6, y bueno, el blanco sigue un poquito mejor, torre 1, pero decidió hacer caballo E5 antes, caballo E4, torre D1. Y claro, y ahora hace torre E8, que, bueno, es un poco rara, pero tampoco pasa nada, F3, caballo F6 y dama F2. Y yo creo que aquí ya es claro que el blanco está un poquito mejor, porque este caballo en E5 pues molesta algo. Y es un poco más fácil de jugar con blancas. Siphenko hizo dama C7, manteniendo la tensión. Y ahora es el momento en el que yo creo que Prag, porque tiene ventaja, pero no comprendió muy bien la posición. A mí me gusta mucho ver posiciones de peones colgantes y de peones aislados. Y aquí lo que hay que entender es que tú, este caballo lo quieres en F4.
Y si tú sabes esto, es muy fácil hacer la jugada de dama h4. Con idea de caballo d3 y caballo f4. Por ejemplo, h6 para que no hagas nada y tú metes caballo d3, amenazas caballo f4 o amenazas d por c5. Y esto es un plan estándar en estas posiciones. Simplemente hay que defender el peón de h2. Y claro, aquí se ve claramente el cambio de generación, porque en mi época era muy típico el hecho de estudiar videojuegos, comprender cómo poner las piezas, pero bueno, la escuela india tiene otra forma de jugar. O sea, yo aquí entendería que ese caballo debe ir a f4, pero aquí Pragg hizo algo que, honestamente, es realmente malo, que es hacer torre C8, perdón, alfil D3, que alfil D3 ya no me tiene sentido porque es la casilla que yo quiero para mi caballo, torre C8 y ahora F4. Una jugada que el módulo dice que no es tan mala, pero a mí me parece criminal. Porque que tú hagas F4 cuando tu rival tiene el caballo en F6, ya lo tienes que tener muy bien justificado tácticamente, porque si no... Y claro, fue dama E7 y ahora hace dama F3, que por lo menos podía haber intentado hacer D por C5, ¿no? Y jugar así, y bueno, y por lo menos dices, bueno, pues tengo dos alfiles mirando. Pero hizo dama F3, y claro, aquí le mantienen la tensión, y nunca comió, le hicieron alfil C8, y claro, en un momento te van a meter, bueno, torre aquí, alfil B7, en un momento te van a intentar hacer caballo E4, y cuidado que no te quedes peor. Y ahora aquí hicieron una repetición un poco rara. Bueno, dama G3, H6, manteniendo la tensión. H3, dama E6. Rey H1, torre FC8. Y bueno, y aquí llegan a una posición en la que no parece fácil progresar para ninguno. Y directamente pues se dedicaron a repetir. Y nada, esta partida es realmente rara, porque primero Shevchenko juega raro la apertura, y luego parece ser que Pragg no comprendía bien este medio juego, y bueno, el caballo tiene que ir a F4. O sea, es un concepto típico de estas posiciones, pero que no lo conocía. Yo todavía recuerdo una partida que era Petrosian Korchnoi, si no recuerdo mal, que es solo peones colgantes, caballo contra caballo, y en un libro ponía caballo 1 buena, para caballo de 3, caballo F4. Pues aquí es lo mismo, caballo de 3 para caballo F4. Al final es un plan estándar. Pero bueno, el ajedrez está cambiando, las generaciones van cambiando, y lo que antes a lo mejor era más fácil, pero ahora no lo es tanto, y lo que antes era difícil, como podía ser el cálculo, para los jugadores indios es súper fácil, ¿no? Entonces las cosas van cambiando. Y vámonos para terminar con la partida de Caruana con Bluebon, en la que Bluebon de nuevo hace la Petrov, y la verdad que Caruana ha jugado una variante que me ha encantado. Porque ha hecho caballo C4 aquí, y contra caballo por E4. Yo aquí tenía una idea en su momento, que era dama E2, dama E7 y caballo C3, y jugar esta posición, que es bastante interesante, porque en caso de C6 haces caballo C3, y si caballo por comes con el peón de B, y la verdad que es una idea graciosa, pero Caruana había preparado caballo C3, y contra caballo por C3, D por C3. ¿Y cuál era su idea? La idea es que si en caso de D5, caballo E3, C6, que es una jugada que se va de las manos, directamente hizo la jugada alfil D2. Novedad. Y claro, es una posición que el módulo da como igualada, pero a jugar. ¿Cómo colocas las piezas ahora con negras? Y claro, aquí no es fácil. Claro, una vez uno ve el módulo y ve que todo es igualado, pues dice, bueno, eso era obvio. Pero yo, por ejemplo, en esta posición no sabría si hacer alfil E7, alfil D6 o alfil C5. Para mí esto ya es un misterio, sobre todo si no sé la apertura. Yo supongo que si no me sé la apertura, lo normal es que haga alfil E7, porque es la más lógica. Pero si alfil E7, entonces Caruana seguramente haría en F3, enroque corto, enroque largo, buscando C4, con una posición compleja y muy interesante.
Y claro, es muy probable que Bluebon se diera cuenta de esta idea con dama f3. Con alfil d6 tal vez también le molestara dama f3 en roque largo y que el caballo saltara. Esa es la razón por la que, tras pensar mucho, hizo la jugada g6. Pero claro, lo que sucedió es que el remedio es peor que la enfermedad y le hicieron la jugada f4. Y yo creo que ya aquí Bluebon se dio cuenta de que, uy, aquí tengo que andarme con ojo porque ya he dejado un punto de contacto en el lugar en el que me voy a enrocar y me puedo quedar peor. Y claro, las negras hicieron alfil g7, que es la normal, y aquí ya viene dama f3. Caballo d7, enroque largo, y en un momento ya habrá que tener cuidado con h4, h5. De hecho, esta posición me gusta mucho para Caruana porque el plan es muy claro, mientras que el plan de las negras no lo es tanto. Y aquí Bluebon hizo caballo c5 y f5. Es curioso, ¿no? Que Fabiano está pensando bastante. Yo creo que lo que sucedió es que tuvo esta idea de alfil de 2 para mantener tensión, le pareció interesante y dijo, ya jugar. Que eso es algo que es muy común hoy en día. Y entonces, después de f5, en roque corto, ahora Fabiano decidió seguir avanzando. G4 y Fabiano lo tiene muy claro. Bueno, yo voy a tirar los peones y a ver qué pasa. Y entonces, aquí Bluebon hace caballo e4 y el blanco juega alfil de 3. Y claro, yo creo que... Bueno, ahora Bluebon hace un error, en mi opinión, garrafal. No solo porque lo diga el módulo, sino desde el punto de vista de concepto. Es decir, tú tienes que elegir qué alfil te va a hacer más daño, ¿vale? Y claro, el alfil de blancas está tocando contra G6. En cambio, el alfil de negras tiene doble función. Primero, que te mira el flanco de rey, pero también te está defendiendo puntos claves en la posición. No solo eso, tú con negras tienes este alfil que está mirando al flanco de dama, y que es un flanco que a lo mejor se puede abrir. O sea, no hacer caballo por d2 aquí, a mí me parece muy grave. Me parece un error muy grave, la verdad. Y después de torre por d2, torre 8 buscando activar, y en caso de h4 es el momento de hacer d4 y abrir la posición. Y bueno, y que pase lo que Dios quiera. Que a lo mejor pierdes, sí, pero bueno, es que tienes que jugar así. Muy probable que lo que hubiera pasado sería algo de este estilo. C por D, dama por y caballo c4. Y aquí entraríamos en una posición bastante compleja, en la que puede pasar cualquier cosa. Pero bueno, yo con b5, c3, dama c5, a ver, el módulo dice que está igualado. Pero a ver, yo aquí ya empiezo a gustar el negro. Y bueno, lo que decía, Caruana simplemente buscaba una posición compleja en la que el mejor jugador ganara. Pero claro, torre 8 es un error muy grave. Un error que viene provocado por la idea de apertura. La idea de apertura que hace que Bluebon se sienta incómodo, que no sepa muy bien cómo reaccionar. Y aquí torre 8, y la verdad que aquí ya no tuvo ninguna opción en toda la partida. Porque le comieron en E4, torre por E4 y H4. ¿Y qué sucede? Que no solamente está la presión con H5, está la presión con C4. Y hay un problema muy grave para las negras, que es que el alfil de C8 no está jugando. Y claro, es que sin alfil es muy difícil jugar. Y la verdad que Caruana jugó muy bien. Ahora Bluebon hizo alfil E5, que es una jugada poco rara, pero es difícil dar consejo. Y aquí decidió Fabiano hacer C4, con la idea de hacer C4, luego C3, de tal manera que evitamos que nos ataquen en B2 y más adelante comemos en D5. Y aquí la verdad que es difícil dar consejo porque, bueno, el negro hizo la B6, C3 y es que te están dando mate. Aquí te están dando mate y, bueno, Bluebon hizo dama 5, que tiene mucha lógica, para intentar presionar el flanco de dama, pero Caruana le dio igual e hizo H5. ¿Por qué? Porque va a llegar muchísimo antes. En caso de dama por A2, hace H por G y esto solamente es un jaque, porque luego siempre vamos a B1, dama H3 y la dama entra. Por lo tanto, Bluebon decidió cerrar con G5, pero aquí hay muchas jugadas que ganan y Fabiano hizo la prosaica, comer el peón, y su idea es que en caso de C por D5 mete caballo por D5. Y si dama por D5, alfil por G5, seguido de
torre de 8 y h6 jaque mate. Y claro, este es un peligro latente que está siempre en la posición. Hizo Bluebon torre f4 para evitar la captura en g5, pero viene dama e2. Tenemos esta alineación muy molesta. Y después de c por d5, Fabiano dijo, mira, te voy a hacer rey b1, te evito cualquier entrada en a2. Total, no tienes jugada, así que nada. Porque, por ejemplo, imaginemos alfil d7, ahora podemos hacer caballo por d5. Y si nada por d5, gracias a que hemos movido el rey a b1, hacemos alfil por f4 y ganamos la partida. Es por eso que a rey b1, Bluebon se fue con la torre a4 para atacar y Fabiano hace c4, aprovechando que esta jugada ataca a la dama. Y en caso de dama b6, yo creo que simplemente quería hacer alfil c1 defendiendo todo y luego vendría caballo d5. Por eso, después de c4, vino dama 6 y ahora ya se cayó la posición. Caballo por d5, f6 intentando defender y alfil c3. Fijaros cómo Bluebon nunca consiguió sacar las piezas. Esta es la idea estratégica de Caruana haciendo f4, f5. Y aquí siguió, vale, alfil c3, dama por c4 y ahora terminó de manera bonita, caballo por f6, alfil por f6, dama 8, rey g7 y h6 jaque mate. Con esto termino la revisión de las partidas de hoy. Han sido partidas un poco... no han sido de gran calidad, pero también hay que decir que la apertura ha tenido una importancia muy grande en la ronda de hoy. Así que nada, espero que hayáis disfrutado de este vídeo y mañana... bueno, mañana es sábado, así que seguramente lo subamos el domingo, pero el domingo ya tendréis el vídeo a vuestra disposición. Espero que os haya gustado, por favor, dadle like al vídeo, suscribiros al canal y nos vemos en la próxima.